casi para comer, pero tenía ese berretín, como le suelen decir, de ir y jugarse un numerito a las quinielas. Y resulta que ganó. Y él no sabía. Entonces un día llega la policía y él ve el patrullero cuando venía, y se asustó. Y agarró su pequeña valijita, lo que tenía, los trapitos que tenía, y se puso a correr. Y la policía se subió al patrullero y empezó a seguirlo. Y él se metía por los callejones, cruzaba las rejas, se escondía en los árboles. Y cada vez venía más policías, y él asustado seguía corriendo, escondiéndose de toda la gente. Y no lo pudieron encontrar. Pasaron muchos meses y nadie lo pudo encontrar. ¿Qué pasa? Este señor, y esto es una historia verídica, este señor, después de muchos meses, se entera que en realidad la policía lo estaba buscando no por sus antiguos delitos, no lo estaba buscando por esas cosas que él sabía que había hecho, sino lo estaban buscando porque era el gran ganador de esa lotería. Y había millones de pesos que él era acreedor, pero no lo sabía. Y no solamente estaba viviendo como un mendigo, como un ciruja, como un pordiosero, estuvo viviendo durante tanto tiempo, sino que ¿saben qué? Continuó viviendo así hasta que se murió. Él nunca supo lo que tenía. Él nunca se dio cuenta de todo lo que en realidad se estaba perdiendo. Él vivía como un mendigo, como un pordiosero, porque él estaba convencido que era así, y vivía como lo habían convencido la sociedad y como él se había autoconvencido, cuando en realidad era acreedor de mucha fortuna. Eso me puso a pensar y me dio tristeza, ¿no? Porque digo, pobre señor, pobre persona, pasando las necesidades que está pasando, y no solamente las necesidades económicas, sino las necesidades afectivas. ¿Cómo se habrá sentido solo? ¿Y cómo habrá estado realmente solo? ¿Cómo pudiendo satisfacer sus necesidades básicas y elementales, en la alimentación, la higiene, la salud, el poder tener un hogar, el poder rehacer una relación familiar incluso para poder viajar o buscar su familia, no lo pudo hacer por desconocimiento de lo que tenía, que le era propio, que podía usarlo, pero no lo usaba. Y se fue. Vivió y murió como pobre. Yo cuando leí esa historia digo, qué tremendo, qué bárbaro. Y lo primero que me vino a la mente es, ¡epa! Pará. Esta historia me suena un poco conocida a mí. Primero lo llevó a mi vida y después lo llevó a la vida de muchos cristianos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en una historia que en realidad ya no es la nuestra? Era una historia que, teniendo un montón de cosas y de atributos y de favores y de bendiciones, todavía estamos como arrastrando nuestra vida pasada y anterior. Entonces digo, Señor, a ver, ¿dónde podemos ver esto? Y quiero compartir con ustedes en 2 Pedro, capítulo 1. Y cuando fui a buscar a la Biblia, veo 2 Pedro capítulo 1, y se me vino otra idea a la cabeza. Digo, qué bárbaro, porque hoy en día muchos cristianos, uno le dice, buscad 2 Pedro, y lo primero que empiezan a hacer es el índice a ver dónde está. Entonces, dije, a ver, me puse a hacer una especie de, no digo de estudio, pero entre algunos conocidos empecé a preguntarle, ¿no? A ver, ¿cuánto sabes de la Biblia? ¿Cuánto
lees la Biblia en la semana, un sondeo muy encapsulado para que no se aviven de que estaba haciendo una investigación. ¿Y qué pasa? Muchos me respondían que últimamente no estaban leyendo la Biblia, que estaban alimentándose de otra forma, mirando videos, mirando películas, pero había disminuido durante la pandemia drásticamente la lectura de la palabra de Dios. Y eso es trágico. Eso es tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿qué es para nosotros? ¿Qué es para vos la palabra de Dios? ¿Qué es tu Biblia? Es lo que nos da conocimiento. Dice su palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, te llamo a una reflexión en este momento. ¿Cuánto lees tu Biblia? ¿Cuánto lees la palabra de Dios? ¿Cuánto dejas que Dios te transforme a través de su palabra? Ayer me sorprendieron porque me hicieron una entrevista radial y me encantó porque generalmente es de cerca, ¿no? Y me dicen, no, te estamos llamando desde París. Entonces yo llegué a ver Villa París. No, desde París, Francia. Entonces, digo, qué bárbaro cómo uno se puede comunicar hoy en día y tan fácil de un lugar a otro y con la distancia, a pesar de la distancia. Y pensar que Dios se comunica con nosotros por su palabra y con su palabra, y no hay distancia. Él llega a través nuestro. Entonces, si a veces nos va como nos va, ¿saben por qué es? No porque es la vida que nos tocó, no es porque el diablo necesariamente siempre está enojado con nosotros, no es porque nos va mal, porque, qué sé yo, hay que ver, Dios no me responde, Dios no me contesta, Dios no me habla. ¿Sabes qué? Dios te habla, Dios te responde, Dios te contesta. Lo que pasa es que no tenemos nuestros oídos abiertos y no vamos a buscarlo a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, recomendación inicial y aparte, leamos más nuestra Biblia, leamos más la palabra de Dios. ¿Ya tenés entonces 2 Pedro 1? Leamos desde el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estas ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un texto largo, un texto aparentemente complicado, pero vamos a leerlo de nuevo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas, nos han sido dadas por su divino poder. Y hagamos un alto ahí. ¿Qué dice? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y de acá ya podríamos hacer un sermón. De acá ya podríamos hacer una predicación larga. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas por su divino poder. ¿Qué nos falta? Bueno, lo que te falta, dice acá en 2 Pedro 1:3, que ya no fueron dadas. Ya está. ¿Se acuerdan de ese pordiosero que sufría por no tener, cuando en realidad tenía, pero no usaba? ¿Cuánto Dios nos dio, sin embargo, no lo estamos usando? Pensá en qué te falta. Pensá en los no que tenés
en tu vida. Pensá en los no que siempre te dijeron. Pensá en los no, o en lo me falta, o en no puedo que tenés en tu vida. ¿Cómo sigue? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hola, ¿qué me está diciendo entonces? Que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, yo las tengo, pero ¿mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que yo no puedo tener todas las cosas que Él me da si primeramente no conozco a aquel que ¿quién es? Dios mismo. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Lo tenés a Jesús en tu corazón? Sí, lo tenés a Jesús en tu corazón, entonces si lo tenés, todas las cosas te pertenecen. Yo quiero contarles que estos versículos van escalonados. Cuando terminemos se van a dar cuenta que van de a poquito. Van desde lo básico hasta lo más profundo. Lo que nos está diciendo acá, el que escribe esto, nos está diciendo al principio, ¿tenés a Jesús en tu corazón? Es como la apertura. Como sigue, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Ilusiones. No, ¿qué dice? Promesas. Y aquel que prometió, cumple. Para que por ellas llegases a ser, ¿qué cosa? Decilo fuerte, que sos un participante de la naturaleza divina. No solamente tenemos una naturaleza humana, que es la que fracasa, que es la que a veces nos lleva a pecar, que es la que la que tenemos conflicto todo el tiempo, como decía el apóstol Pablo, que tironea, sino que somos participantes de esa naturaleza divina, que hay que alimentarla. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y esto es clave. ¿Huimos de la concupiscencia? ¿Huimos de todo eso? Esto significa una disposición a alejarse de lo malo, una disposición a no estar más y no querer estar más con lo que me hace hacer cosas malas. Aquello que no quiero hago y aquello que quiero hacer no lo hago. No sé si les suena ese versículo que es conflictivo y a veces hasta nos deja un poquitito de tranquilidad, decir, bueno, entonces yo no era el único que me mando macanas y a veces hago cosas mal, sino que estoy luchando también contra mis concupiscencias. Entonces, ¿todos tenemos a Jesús en el corazón? Sí. Todos estamos luchando contra ese ser interior que a veces tira y a veces nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer. Sí. La gran pregunta es entonces, ¿cómo hago para cambiar? ¿Cómo hago para que gane el Espíritu Santo en mi vida? ¿Cómo hago para dejar de hacer eso que ya no quiero hacer más? Y Dios es tan amoroso, Dios es tan misericordioso, que nos da la respuesta. Dice el versículo 5, y si tenés tu Biblia, remarcalo y fíjate porque esto es maravilloso. Vosotros también poniendo toda diligencia. Hermanos, las cosas no vienen solamente del cielo, sino que tenemos que ser diligentes. Cuando vos te propones algo, cuando uno se propone algo, cuando uno quiere algo, es como los chicos, ¿viste? Cuando tus hijos quieren algo, ¿qué hacen? ¿No, Graciela? Los padres entendemos. Chicos, ustedes no tienen ni idea de lo que estoy diciendo, pero los padres entendemos. Cuando los chicos quieren algo, iba a decir, no hay Dios que los cambie, pero Dios sí los puede cambiar. Pero ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Cuando dice con toda diligencia, se está refiriendo a eso. A ver, si yo salí ya de la concupiscencia, si yo ya quiero realizar algunos cambios, si yo sé que mi vida no tiene que ser así, tengo a Jesús en mi corazón, tengo que hacer ¿qué? Tengo que ser diligente. ¿A qué te suena diligente? No dirigente, es diligente.
tenés que dedicarte a eso. Por eso te pregunté hace un rato qué cosas querías cambiar o cuáles eran tus no. Porque a eso tenés que ser diligente. Poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Virtud. ¿Pero qué queda en el camino entonces primero? La fe. ¿Vieron cuando uno dice, yo tengo fe que Dios me va a cambiar? Y estoy orando para que Dios me cambie. Estoy orando por sanidad, estoy orando por trabajo. Estoy orando para que el 2021 no sea como el 2020. Estoy orando, perfecto. Hay que orar, por supuesto. Otro de los hábitos y de las costumbres que tenemos que recuperar es la oración. Y hablábamos recién de la lectura de la Biblia, que se está empezando a perder la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia, el sentarse a reflexionar qué es lo que Dios me dice a mí. Pero también se está perdiendo los momentos de oración, los momentos de oración personal, los momentos íntimos de oración. Las pantallas nos están empezando como a ocupar muchos momentos del día. Todo pasa, o sea, o por lo laboral, o por lo estudiantil, o por el ocio, pero siempre estamos delante de una pantalla. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo pasamos orando? ¿Cuánto tiempo pasamos en presencia de aquel que nos va a cambiar nuestra forma de ser como queremos cambiar? Entonces dice, añadid, por esto mismo añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. ¿Saben lo que es la virtud? Son los hábitos. A eso voy con la lectura de la Biblia. Hay muchas definiciones para virtud, ¿sí? Pero son los hábitos que tenemos que empezar a recuperar. ¿Cuáles son los hábitos que tenemos que no son buenos, que son nocivos, que nos llevan a las cosas malas o a las cosas que no nos convienen? Cada uno hace su lista. Hacé tu propia listita, ¿sí? Algunos dirán, me tengo que levantar un poquito más temprano porque me levanto tarde y después no me alcanza el tiempo para nada, ¿sí? El otro día mandé un video en el grupo de jóvenes, justamente una chica que decía, no tenés tiempo para leer la Biblia, pero tenés tiempo para estar en TikTok. Y miraba la pantalla, ¿sí? Y es cierto. Es cierto, ¿cuánto tiempo estamos a veces en las redes sociales y después cuando llega el sábado o el domingo decimos, no tengo tiempo para leer la Biblia? O se me pasó. Tuve tiempo, pero se me pasó leer la palabra de Dios. Y es así como nuestra fe, nuestra vida espiritual se empieza a desgastar. Por eso cuando habla de virtud, habla de virtudes, habla de hábitos, de recuperar esos hábitos que nos llevan a hacer las cosas bien, que nos alimentan. Entonces no solamente fe, sino que a esa fe de que Dios me va a cambiar, de que Dios me va a transformar, de que Él ya lo está haciendo, añadirle ¿qué? Hábitos, cambios, cosas tangibles que me transformen y que sean pautas de vida tangibles, pautas de vida, cosas que me hagan ver todos los días y me hagan bien. Y a esa virtud que hay que agregarle conocimiento. Qué raro, ¿no? Qué raro que la Biblia, que está, entre comillas, espiritual, me hable de conocimiento. Que no hable tanto de oración, que no hable de ayuno, sino que acá está hablando de conocimiento. Y sí, porque cuanto más conozco de la Biblia, que dijimos que es la Biblia no solamente un libro escrito, algo que se puede quemar, se puede romper, se puede perder, sino que la Biblia es la palabra de Dios, es con lo que Él se comunica conmigo, es lo que me transforma. La palabra de Dios es la que me muestra en qué cosas yo tengo que cambiar. La palabra de Dios, como decía alguien muy conocido, es viva y es eficaz. Y está viva, ¿por qué? Porque cuando yo la leo, algo se mueve adentro mío, es mi espejo, donde Dios me dice qué cosas tengo que cambiar y cómo hacerlo. Por eso cuando luchamos con nuestro ser interior, como dije hace un rato, es porque a veces estamos dándole más espacio a la no lectura de la Biblia, entonces empezamos a sufrir. Cuando leemos la palabra de Dios es un bálsamo. ¿No te pasa que estás mal, estás en conflicto, estás atribulado,
o estás nervioso, o estás en algún problema y lees la Biblia y es como que te calmas. Si no te pasa, ¿sabes por qué? Porque no estás leyendo la Biblia. Cuando dice conocimiento, es que te acerques a tu Biblia, que leas y que no solamente entre a tu corazón, sino entre a tu mente, que entre a tu razonamiento, que te des cuenta de aquellas cosas en tu vida que tenés que cambiar. ¿Por qué? Porque es importante lo que viene después, y ahora lo vas a entender. Y al conocimiento, ¿qué? ¿Cómo sigue? Dominio propio. Y acá está el punto. Acá está el punto. ¿Cómo voy a tener dominio propio primero? ¿Qué es dominio propio? ¿Qué es el dominio propio? Es el saber qué cosa está mal, qué cosa no hay que hacer y abstenerme de hacerlo. Poder controlar ese impulso innato y natural que está. Por eso dice su palabra, el que roba no robe más. ¿Por qué? Porque tiene que tener dominio propio. Hay algo en tu mente que un instinto, algo natural que va, no sé, o el que fuma no fume más, o el que toma mucho en exceso no tome más. Pero si está en sus propios vicios y pecados no puede cambiar, tiene que tener dominio propio. ¿Cómo tengo dominio propio yendo para atrás? ¿Qué dice antes dominio propio? Conocimiento. Tengo que tener un conocimiento de aquellas cosas que no me hacen bien y un conocimiento de mí mismo, de cómo cambiarla. ¿Y cómo hago para tener ese conocimiento de mí mismo? Yendo a la palabra de Dios. Que su palabra me muestre qué cambiar y cómo cambiar. Todos nosotros tenemos algo que queremos dejar de hacer. Todos. En nuestro carácter, en nuestra personalidad, nuestra forma de ser, algún hábito nocivo, el que quieras, hacer tu propia lista. No voy a poner ejemplo para no ofender a nadie ni mandarme enfrente a mí mismo. Todos tenemos algo para cambiar, todos. Eso es el dominio propio, el saber que esto no lo tengo que hacer, pero saber que esto sí lo puedo hacer. No solamente no hacer lo malo, sino hacer lo bueno. Por eso lo de virtud. No es solamente dejar de mirar pornografía, sino que mis ojos empiezan a ver lo bueno. No es solamente dejar el cigarrillo, sino hacer y tener algún hábito saludable. Por eso habla de virtud. ¿Cómo llego a tener dominio propio? Llego a tener dominio propio cuando tengo conocimiento de lo que Dios tiene para mí y un conocimiento de mí mismo. ¿Probaste conocerte a vos mismo alguna vez? Y es duro. ¿Sabes cómo hacer para conocernos cada uno de nosotros mismos? Acercándonos a la palabra de Dios. Ese es el punto, todo termina ahí. Todo confluye en ese lugar. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, Dios nos muestra cómo somos, pero no porque es malo, no porque es un Dios que le gusta, es un Dios perverso, que te dice, vos, mirá las cosas que hiciste, esto, no, porque Dios, nuestro pasado, lo tiró al fondo del mar, pero nos dice, para que seas mejor, para ir en pos de la santidad, para ir de triunfo en triunfo, en victoria, estas son las cosas que todavía tenés que corregir, para que nosotros estemos bien con nosotros mismos. Y ahí es, en ese conocimiento, donde empezamos a tener ¿qué cosa? Dominio propio. ¿Y después qué viene? Palabrita mágica. Paciencia. Ahora, ¿paciencia con quién? Y acá es donde se empieza a confluir, ¿no? Empieza a confluir. Esta palabra paciencia se abre como en dos. Y ahora vas a entender por qué. Primero, paciencia con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todo proceso lleva tiempo. Todo proceso lleva una negación. ¿Sí? Los que alguna vez hicimos una dieta, al principio vamos a empezar la dieta. No, Andrea, la gente que quiere hacer dieta, quiere bajar de peso, al principio arranca con una fuerza, una polenta, hasta el segundo o tercer día. No nombremos polenta por las dudas, pero
al segundo o tercer día ya empieza con que, bueno, falta mucho, ¿sí? Al quinto día ya empieza a cambiar el ánimo. Al día número 10 no te lo acerques. Tenemos que tener paciencia porque todo proceso lleva tiempo y lleva una negación también, porque nuestro viejo hombre interior tira para que volvamos a ser lo que éramos antes, dejemos de tener dominio propio. ¿Te das cuenta cómo va todo de escalera? ¿Cómo va todo de a poco? ¿Qué pasa? Paciencia. ¿Paciencia con quién? Con nosotros mismos, con este proceso que estamos pasando. Tenete paciencia, porque si bien aquel que comenzó la buena obra en vos es fiel y la va a concretar, vos tenés que también tener virtud. Y todos esos cambios que vivimos recién. Pero ¿qué pasa? No solamente paciencia con vos, sino paciencia con el que está al lado tuyo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, somos personas, somos humanos, somos gente, y a veces el que está al lado nos raspa un poquitito, ¿no? Tenemos que tenernos paciencia. Yo siempre digo que los que tenemos nuestra familia creyente, nuestra familia cristiana, nuestra familia que viene a la iglesia, no solamente son familiares nuestros, sino también son cuerpo de Cristo y hay que tratarlos como tal. Entonces, después de la paciencia que viene, piedad. ¿Sabes qué es la piedad? Es la devoción hacia Dios. Es la entrega en oración, la entrega en fe, la entrega del corazón, la entrega en todo mi ser. Cuando todo lo proceso a través de Dios. Fíjate que antes estaba el dominio propio, donde yo estaba fluctuando entre mi ser interior viejo, el que me tira la carne, y ahora ya empiezo a tener paciencia, ya estoy un poquito más calmado, pero ahora empiezo a tener piedad. ¿Qué es la piedad? La devoción hacia Dios. Ya ese proceso, no digo que está completo, pero ya el Espíritu Santo está más en mi vida. Ya no estoy luchando tanto con este hombre interior, con esta vieja naturaleza, sino que ya la devoción hacia Dios es más fuerte. Y después que viene el amor fraternal. Por eso dije que se abría esto en 2 días. Porque antes, cuando empezaba con huir de la corrupción, huir de lo feo, era una lucha interna. Cuando pasa por el dominio propio, es una lucha interna. Pero acá fíjate que ya tenemos amor fraternal. Ya se empieza a exteriorizar en el otro. Ya sale de esa lucha interna, ya deja de ser mía, sino que se empieza a reflejar la victoria de esa fe en el otro. ¿Qué es el amor fraternal? Es cuando vos querés que el otro esté bien. Cuando vos venís a la iglesia, o no importa que vengas a la iglesia o no, porque quizá si viene esta segunda ola parece que vamos a tener que volver a la virtualidad, no sabemos qué pasa, pero tenés contacto todavía con el cuerpo de Cristo y no podés ver al otro doliente, no podés ver al otro que esté mal, y lo llamás y le preguntás cómo está y orás con él y le decís que Dios lo bendiga, y está durmiendo o te levantás o estás lavando los platos y se te cruza alguien por la cabeza. ¿Te pasó, Alicia, alguna vez que estás así de repente y se te cruza alguien por la cabeza, agarrás, lo llamás y justo en ese momento estaba pasando por una prueba y te dice, mirá, gracias a Dios, Dios te mandó porque me pasa esto y esto y esto, y es el Espíritu Santo. No es algo sobrenatural humano, sino que es algo sobrenatural divino. Dios interviene en este momento. Amor fraternal es eso, cuando se empieza a exteriorizar lo que vos ya tenés adentro. Y al afecto fraternal, ¿qué cosa? Amor. ¿Por qué? Porque el afecto fraternal puede ser simplemente, che, ¿todo bien? ¿Cómo andás? Bien. ¿Necesitas algo? Y calmas tu conciencia con eso, ¿sí? Pero sin embargo, termina en amor. Este es el proceso que Dios hace en nuestra vida. Fíjese cómo arranca. ¿Cómo empieza? Todas las cosas nos pertenecen. ¿Sí? Todas las cosas nos pertenecen. Poner a otra filmina, si no se me durmió mi
mi Benjamín. Ahí está. ¿Cómo empieza? Todas las cosas nos pertenecen, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios te dio todo. Dios nos dio todo. ¿Estamos disfrutando ese todo? No siempre, porque creemos que no lo tenemos, creemos que no somos merecedores. Sin embargo, hay un hombre interior que tiene que cambiar. ¿Cómo? Primero tenemos que huir de la corrupción. Lo dice en 2 Pedro, ¿eh? Después tenés que poner toda diligencia, poner todas tus ganas, poner todo tu empeño, ¿sí? Porque fe hay. Y si hay fe es porque el Espíritu Santo ya puso adentro tuyo algo. Ya hay una lucecita que se encendió. Después que sigue, virtud. Cambiemos nuestros hábitos. Mirás mucha televisión, no dejas de mirar tele, pero empezá a leer tu Biblia. Empezá a leer tu Biblia. Empezá a leer libros cristianos. Empezá a hacer un devocional. Empezá a orar más. ¿Para qué? Para que cambie tu conocimiento, tu mentalidad empieza a cambiar. Pero no solamente cambiar tu mentalidad, sino un conocimiento de vos mismo. ¿Por qué soy así? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué siempre hago estas cosas? ¿Por qué siempre meto la pata en el mismo conflicto? ¿Por qué repito la historia de mis abuelos, de mi papá, de mi mamá, yo, y veo en mis hijos? ¿Por qué? A ver, tengo que tener un autoconocimiento. ¿Para qué? Para tener dominio propio. Vamos a tener que tener mucha paciencia. Y hermanos, tengamos paciencia con aquellos que están pasando por este proceso. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a una devoción con Dios. Y cuando nos conocemos a nosotros mismos y nos damos cuenta de las cosas que tenemos que cambiar, no queda otra que entregárselas a Dios. Decir, mira Señor, yo soy esto. No puedo cambiar, pero te entrego mi vida a vos todos los días. Me acerco a vos en oración. Y eso hace que redunde ¿en qué? En amor fraternal para con los otros. Cuando alguien empieza a tener amor fraternal y amor, empieza a tener afecto fraternal y amor, es porque ya hay un proceso de sanidad adentro en relación al dominio propio. ¿Sí? Entonces, ¿en qué etapa de todo esto estás? No es para que lo tengas que contestar, pero analizalo, pensalo. ¿En qué etapa estoy, Señor? ¿Estoy luchando con el dominio propio? Genial. ¿Por qué? Porque ya avanzaste un montón. El problema es si estás todavía en la corrupción. Estamos viviendo un evangelio teórico. Me parece que más que haber entregado tu corazón a Jesús, estás viniendo a la iglesia. ¿Sabés cuál es la diferencia? Es una diferencia abismal. Cuando vos entregas tu corazón a Jesús, te arrepentís de tus pecados. ¿Qué es lo que estamos predicando poco últimamente? El arrepentimiento de pecados. No es tanto un evangelio de abundancia, un evangelio de prosperidad, un evangelio que te vive bien, sino un evangelio que es de vida o muerte. Si no te arrepentís de tus pecados, te vas al infierno. Dios te va a dar vida en abundancia, no te va a dar prosperidad, pero primero arrepentirte de tus pecados. Deja la vieja vida atrás, cambia, da un vuelco, poniendo toda diligencia. El cambio. Tenemos que cambiar. ¿En qué parte de este proceso estás? Llévate esto en tu corazón, llévate este versículo en tu mente, analizarlo en la semana y espero que esto sea un cambio para tu vida. Espero que esto sea un cambio radical para tu vida. Espero que estemos todos en la paciencia, por ejemplo. ¿Sí? Que nos tengamos paciencia. ¿Viste cuando uno dice, qué paciencia que hay que tenerle a este hermano? Uno lo dice como si fuese algo malo, ¿no? Qué paciencia que hay que tenerle. Pero para. ¿Hay que tenerle a él? ¿O Dios ya está trabajando con vos en la paciencia? ¿Por qué? Porque ya es una escala más, un escalón más del dominio propio. ¿Sí? Llévate esto para la semana, oralo, meditalo y que Dios te hable. Que Dios te hable. Olvídate de lo que yo hablé, pero que Dios te hable a vos. Que esto sea palabra de Dios para vos, para tu vida. Olvídate de quién la dijo, olvídate de cómo lo dijo, pero acordate de lo que Dios tiene para vos a partir de ahora. ¿Amén? ¿Amén? Señor, te damos gracias en esta tarde, porque vos nos das no una fórmula mágica para cambiar,
No es algo instantáneo, sino que vos nos amás tanto que haces este proceso suave y delicado para no lastimarnos, pero nos cambiás. Gracias porque, como dijimos al principio, toda circunstancia en la vida, en tus hijos, es usada para que estemos cada vez más cerca tuyo. Simplemente que a veces no lo vemos. Señor, así como ese pordiosero en Bolivia que tenía fortunas a su disposición, pero no lo sabía. Señor, queremos empezar a usar todas tus bendiciones, porque sabemos que hay mucho de lo que tenemos que unirnos. Señor, que vos nos das para dar. Señor, que podamos salir de este letargo espiritual y ponernos en marcha en la virtud, en el dominio propio, en la fe, en el amor fraternal, en la etapa que cada uno de nosotros esté. Pero Señor, queremos seguir en tu proceso. Queremos que vos nos sigas procesando, Señor, que nos sigas transformando y nos sigas cambiando. Gracias, Padre, porque los que están pasando en este momento por enfermedades o por alguna situación es parte de ese proceso y clamamos y reclamamos victoria. Reclamamos, Señor, que por tus llagas somos nosotros curados, pero también reclamamos, Señor, una lección en todo esto, en lo individual y como iglesia tuya acá en Long Jumps. Gracias te damos por esto, gracias por las luchas, gracias por las pruebas, pero sobre todo también gracias por las victorias que vos estás preparando para nuestras vidas. Gracias, Señor, por las victorias que ya estamos disfrutando. Gracias, Señor, porque vos nunca nos dejás. Gracias, Señor, porque vos siempre estás y abrís nuestros ojos en todo momento y en todo lugar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Amén? ¿Sí? ¿En qué etapa estás? ¿Ya te lo dijo Dios? ¿Ya te dijo Dios en qué etapa estás? Si no te lo dijo todavía, ¿sabes algo? No es que Dios no te lo dijo, es que todavía no escuchamos. Anda a tu Biblia. Esta semana el desafío es lee 2 Pedro del 3 en adelante, hasta el 8 creo que es, y que Dios te tiene que hablar a vos. ¿Te acordás de cuál es uno de mis lemas? Ya hace mucho tiempo. ¿Qué me dice Dios a mí? ¿Qué me dice Dios a mí? Bueno, ¿qué te dice Dios a vos? Directamente, ¿qué te dice Dios a vos? ¿Amén? Saben que está funcionando el grupo de oración por WhatsApp, saben que está funcionando el grupo también de la iglesia por WhatsApp, donde mandamos las predicaciones, donde ustedes pueden interactuar, pedidos de oración también, o también mandar bendiciones, saludos, y mantenerse informado de no todas las actividades que tenemos, porque saben que las actividades últimamente ya están cortadas. La única que tenemos es esta, si no me equivoco, y hay que darnos un ratito más, pero en la semana no tenemos ninguna actividad, por eso no tenemos ningún anuncio, ¿sí? Así que bueno, Dios nos bendiga, nos podemos quedar un rato más charlando, jugando, participando, pero cuidemos la distancia. Si sos del mismo grupo familiar, obviamente podemos estar juntos, pero si no sos del mismo grupo familiar, trata de mantener un poquito el distanciamiento, pero podemos quedarnos a compartir un ratito y a charlar los que estemos acá para tener y mantener esta comunión, ¿sí? Dios te bendiga mucho y nos vemos, Dios mediante, el sábado que viene.